Entonces, estamos en esta ya 10ª edición del seminario del Grupo de Investigación en EDI. En este caso tenemos como ponentes a Dani, Luis y Alex, que va a empezar Dani. Entonces, Dani, ya sabes, cuando quieras, sería tu turno de palabra. Vale, gracias, Coldo. Bueno, lo primero empezar eso, planteando un poco esta ponencia, que es un poco el mostrar un software que se empezó a desarrollar en su momento a través de, bueno, posteriormente o paralelamente a la tesis de una compañera de Nedi, Eider Iribar, y bueno, que está por ahora en una fase muy demo, ¿vale? Pero porque por temas de bajas laborales, etcétera, y así se ha quedado un poco estancado, pero bueno como idea y como demostrador y como, bueno, como para ver el potencial que tiene, pues es suficiente, yo creo. Lo dicho, planteamos un poco la presentación, viendo el origen, un poco luego el alcance y el entorno, cómo se estudió un poco qué queríamos llegar a hacer. Veremos la propio software y un poco los próximos pasos. Todo este software viene de la tesis de Iribar, ¿no? Un poco ese estudio que hizo de las metodologías de control de los certificados energéticos a través de todo el estudio, de todos los certificados que llegaban, de todos esos controles externos que han ido pasando por sus manos y de compañeros nuestros, ¿no? Del laboratorio. Con ello pues hizo un gran análisis y con ello pues vio bueno, que había unas grandes no conformidades, unos grandes, bueno, o ciertos errores, perdón, que se iban acumulando y que muchas veces se repetían y que bueno, pues eso podría pues podría haber unas mejoras. De ahí pues eso generó, entre otras cosas, pues queríamos eso, mejorar ese control para que esos errores relativos, esa curva de errores relativos se minimizase y se mejorase. De las conclusiones de su tesis, para no alargarme mucho y hablar solo de su tesis, voy a hablar dentro de sus conclusiones de ciertos objetivos que hablan de esta herramienta o que mencionan esta herramienta como un punto, ¿no? Se veía como en el análisis de otros países, cómo hacían la certificación, etcétera, y control externo, pues aparecía pues, un sistema de automatic check, de sistemas pues, de evaluación de parámetros automático, etcétera, etcétera. Aparte del punto por punto, revisar pues, todo esto. Por otro lado, también se veía en uno de los objetivos bueno, pues eso, que los certificados iban acumulando en esas certitudes y cómo en los últimos años pues, había aumentado ciertas no conformidades, pues bueno, pues porque la herramienta Hulk, en este caso, vamos a hablar del Hulk, pues bueno, bueno, el estudio era de todos los certificados, pero bueno, aparecen un cierto aumento. Entre ellos se puede ver cómo hay un 95% de posibilidades de que aparezca un error, entre más o menos 40% de error relativo, pues que hay un 95% de posibilidades de que caiga ahí, en ese error, que tenga un error del más o menos 40%. ¿Vale? Sí que es cierto que la mayoría están ahí cerca del cero, pero bueno, también existe el más o menos 40 y eso habría que reducirlo. Y de hecho, pues la Comisión Europea, pues lo que quiere, la Unión Europea lo que quiere es que se reduzca al más o menos 5% ese error, estén ahí dentro, ¿vale? Eso sería como lo más aceptable. Por otro lado, en uno de los objetivos lo que también menciona es, bueno, después de hacer un análisis de esos certificados y de esas no conformidades más bien, perdón, catalogar esas no conformidades para con ello centrarnos más, cerrarnos más, enfocarnos más en cómo mejorar y encontrar esas no conformidades. Y con ello, pues para ello podría servir pues ese automatic check, esa herramienta, revisión automática para incluso catalogar, para escoger qué certificados, etcétera. Por supuesto, tiene grandes limitaciones el automatic check como herramienta y por ello siempre se ve en el estudio que hizo Eider que, bueno, que habría que complementar las dos cosas, tienen que ser complementarias, es decir, el paso por paso, el ver todo lo de este también es importante, las visitas ahora son súper importantes, incluso más, pero como esta herramienta como un primer paso de filtrado. Aquí podemos ver pues, las diferentes catalogaciones que hizo de no conformidades, ¿vale? Para que veáis el trabajo esto y que nos puede servir como herramienta para el Automatic Check. Una de las propuestas de mejora, como os digo, fue pues, ese filtrado mediante la comprobación automática y con ello pues, seleccionar igual, si no se revisan todos los certificados, pues que esto sirva de filtrado para saber cuáles tienen más potencial de error relativo y por tanto seleccionarlos.
Y para ello necesitaremos hacer unas normas, ¿no? Para esa comprobación, unas reglas, qué buscar, ¿no? Y cómo buscarlo. Y Eider ya empezó con ello y validó 42 reglas que se encuentran en los certificados y que se pueden ver. Y que incluso y por supuesto, son ampliables 100% a lo largo del estudio de análisis de demás certificados. Es decir, es un aprendizaje dinámico. Por ejemplo, vemos que, luego lo veremos más adelante, pero aquí se puede ver que los archivos que genera el Hulk, por ejemplo, podemos ver ciertos datos que nos da y comprobarlo pues luego con el código técnico, por ejemplo, en este caso pues de un municipio, si introdujese un municipio que no es el que toca o que es, comprobar su zona climática, si está bien introducida, por ejemplo, en la demanda de ACS. Ellos ya hizo un estudio, pero también comprobado con el código técnico, pues ver si la superficie habitable y la demanda diaria tienen esa correlación que debería existir o cerca de ello. Si se aleja de ello, salte una alarma. O, por ejemplo, de las conductividades térmicas de muchos materiales que se sabe ya conocida y que está acotada en ciertos parámetros, pues si se sale de ella, pues lo mismo, que salten ciertas alarmas en esas reglas. Bueno, en el alcance y el entorno, voy a ir rápido también. Se pensó en si debería tener un entorno gráfico o un entorno gráfico esta herramienta, es decir, que fuera muy básica y darle un clic y ya está y saca un archivo TXT y te da solo los errores, o tendría que tener un entorno gráfico un poco más amable. Pues tiene sus pros y sus contras, más difícil de realizar o más fácil. Por supuesto, lo mismo, una herramienta que es muy rígida, pues suele ser robusta, pero tiene un aprovechamiento también muy limitado. En un entorno gráfico con más elementos de visualización, pues podría dar más juego. Luego, pues eso, si es muy simple, suele ser fácil de usar; si suele ser un poco más compleja, también el uso sería más. Uso interno y uso público. Esto lo decimos en el sentido de si la herramienta iba a ser solo para, por ejemplo, para el laboratorio, para la universidad, o solo para uso público, para extenderlo, no solo para otros controladores externos, sino para los certificadores. Nos parecía atractivo esto porque podría ahorrar tiempo no solo a los certificadores externos, sino a los propios controladores externos, sino a los certificadores. Porque entre toda esa comunicación de enviar un certificado, que les envíe la subsanación, les diga que hay un error, vuelta a ese proceso, se pierde muchísimo tiempo y luego hay tensiones, etcétera, etcétera. Si ellos ya pasan esta herramienta por sus certificados, van a haber errores, los van a solventar y podría ahorrarse mucho tiempo. Bueno, pues un uso interno sería un programa a medida, mientras que un uso público sería más adaptado a lo que se puede, que se entienda, ¿no? Un poco. Una visualización básica, mientras una visualización más cálida, más práctica. Las reglas más complejas podrían dar para uso interno porque las entenderíamos; reglas más limitadas o más fáciles y certeras para que se entiendan desde un ámbito más externo. Eso, bueno, hay diferentes pros y contras en esta parte, ¿vale? Estación de resultados, etcétera. Sigo un poco adelante, un poco rápido, lo siento por un poco el tiempo y quiero pararme más en el programa. Reglas cerradas y reglas más abiertas. Existe un editor de reglas dentro del propio programa o no hacerlo. Esto nos ha llevado mucho tiempo, pero bueno, tiene sus pros y contras, como digo. Pero bueno, que las reglas las pueda generar alguien individualmente, una regla que él crea que es conveniente realizarla. Visor de datos, visor de resultados. Esto hay muchos visores ya en Internet, bueno, hay varios. Queríamos que es importante que existiese dentro parte de ese visor porque parte de un error, cuando nos aparece un error, podemos igual entenderlo a través del visionado de los datos que aparecen, que nos da, los resultados que nos da el certificado. Y con informes o sin informes de exportación, pues bueno, es un poco relacionado con el tema de sacar para informes o para tablas de visita de obra, etcétera, una serie de datos que nos da el propio programa. Bueno, una forma de exportación. El entorno, bueno, lo dicho, este software por ahora está enfocado a la versión Hulk, a sacar los datos para otras plataformas de 3X, etcétera, pues bueno, habría que ver, ¿vale? Era uno de los próximos pasos. El Hulk, al final, cuando nosotros generamos un Hulk y lo ejecutamos y ya aparecen todos los resultados, etcétera, nos generan muchos archivos o bastantes archivos y cada uno de ellos, muchos de ellos son visibles simplemente con un editor de notas, otros no. Pero ahí podemos ver muchos datos y lo que quiero mucho de definir de esta plataforma es que no es un programa que digamos súper sofisticado ni nada menos, simplemente es un visualizador con un bloc de notas, pero más enfocado y perfilado para ordenar los datos y que localice lo que nosotros queramos que localice, ¿vale? Es decir, no es un programa más allá de lo que es,
pero bueno, la idea es importante y tiene un gran potencial y ¿por qué no hacerlo, no? Es que no quiero decir que esto es ya te digo, un programa brutal, ni mucho menos. Y vais a verlo. Estos son partes de los programas de las extensiones que aparecen en los archivos. Veis que muchas de las cosas son entendibles. Eh, una vez mirado un poco lo que pasa, que bueno, visto este archivo cuando tiene millones de cientos de miles de líneas o miles de líneas, perdón, pues puede ser un poco desagradable. Entonces, es ordenar muchas de esas cosas, ¿no? Pues cada una de las extensiones nos va a dar una serie de datos, bases de datos, ya de resultados de demandas y de consumos, etcétera. Bueno, puede ser curioso. Otra cosa es, bueno, como siempre, pues la fiabilidad de Hulk y todo este tema que podríamos discutir. Y un archivo, el bin, que este es uno de los proyectos que estamos trabajando más adelante, que contiene casi toda la información, pero bueno, está en un formato curioso. Y el XML, que bueno, que es un poco el de resultados y el que más nos hemos basado, ¿vale? Etcétera. Lo dicho, cómo se ha hecho la herramienta, pues un poco Hulk, pasando por el software de Microsoft para crear formularios de Windows que sea una plataforma amigable. Y entramos en el programa. Voy a entrar en el programa rápidamente, lo tengo aquí abierto, espero que lo podáis ver. Eh, bueno, entre otras cosas, bueno, tengo ya abierto uno de los proyectos. Eh, bueno, aquí podéis ver, simplemente por ahora lo que está hecho, lo he dicho, es un demo. Una vez abierto el archivo, el proyecto, vemos aquí en la hoja de resultados. Al final, dentro, si lo vais a ver, es como un árbol en el que podemos encontrar diferentes elementos. Datos de Disculpa, corriente. Dani. Sí. Perdona, no sé si igual has compartido solo el PowerPoint, pero que Ah, seguimos viendo el PowerPoint. vale, pues no, Sí, perdonar, bye. pasando. Voy a dejar de compartir un momento. A ver si me... Perdonar, ¿eh? Compartir. Ahora, vale. Sí. Espero que ahora. Perfecto. Ahora sí. Perdonar. Lo dicho, es un software que intenta ser relativamente amigable, relativamente dentro de lo que se puede, con el tipo de visión así que tienen otros programas de este calibre, en el que, bueno, abriríamos un archivo de proyecto. Y cuando lo tenemos abierto, pues nos ejecuta, nos va situando las cosas un poco en orden, ¿no? Para visualizar. Por ejemplo, pues los datos de envolvente, los cerramientos, etcétera. Esto sería visto, pues como así, como en el propio XML del archivo. Vale, todo esto ordenado de otra manera, pues bueno, lo ordenamos en cerramientos, con sus transmitancias, sus huecos, los generadores de calefacción que existen. Bueno, esto es una parte de la información que hay, muy pequeña y solo la parte de resultados. Hay muchísima más información. 12 minutos, ¿vale, Dani? Vale, sí, y termino en breve. Ya. Y bueno, todo esto, pues bueno, existe un editor de reglas, como os he dicho, las reglas son ahora mismo muy básicas. Bueno, escogemos una variable, le decimos qué variable es dentro de esto, pues la transmitancia, decimos si va a ser más o menos que un valor, escogemos qué es una acción, etcétera. Por ejemplo, si abrimos una librería que tenemos aquí muy básica, por ejemplo, con 4 normas, pues vemos, ¿no? Dato envolvente, la longitud de un puente térmico, eh, si va a ser menor que 100, pues qué nivel de incidencia, aquí se podría hacer para el potencial de error, si tiene que ser corregido, un comentario y año el código técnico pues, que habría que aplicar. Cierro esto y ejecuto rápidamente esta librería y nos daría en la evaluación qué puntos están incumpliendo o está apareciendo o dan alarma dentro del archivo con el que encuentra ese error, ¿no? Es muy, muy básico. Pues eso, en el frente de forjado la longitud es menos de 100 metros, por poner un ejemplo. Este puente térmico podría ser un valor de cero y que todos aquellos puentes térmicos sean menos de cero, o sea, cero, perdón, vamos, pues que exista un error. Y por otro lado, y finalmente, un visor de resultados, como os he dicho, porque es importante también creemos ver cómo los equipos, por ejemplo, que existen, etcétera, pues eso, las demandas de calefacción y acceso, los resultados que nos da el Hulk nos puede dar pistas de dónde está produciendo errores. El archivo BIM, por ejemplo, contiene mucha información que sería básica y que estaría bien también plasmar. Ya te digo, todos estos visualizadores existen ya prácticamente y nos darían esta información, pero tener el mismo software todo junto, pues no es difícil tenerla y nos da esa información. Vuelvo un momento a compartir la, la- a ver, sí, eso, perdón. Lo tenéis, ¿verdad? De Sí, en nuevo. principio se ve, no en forma de presentación, pero se ve. Ah, sí, perdón, sí. Y ya termino finalmente con los próximos pasos, que es donde me estalla la cabeza, porque existen
miles y miles de cosas que hacer, ¿no? Definir el alcance de la versión, si versión interna pública, adaptación y hasta dónde queremos llegar, adaptación a qué versiones de Hulk, otras adaptaciones a otras plataformas, reglas, hay que soltar más reglas, informes, visualizaciones. Bueno, no voy a entrar en todo esto porque ya llevo 15 minutos, em, pero bueno, existe mucho potencial y muchas cosas que hacer. Hasta aquí. Listo. Vale, es que ricasco, Dani. Marca tú. Nada, en principio, nada, continuaremos ahora, le voy a dar derechos a Luis y lo dicho, turno de preguntas y demás las dejamos para el final, ¿vale? Vale. Entonces, a ver, Luis, te doy derechos de presentador y en principio podrías presentar ahora. No se te oye, Luis, el audio. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, pues después, pues vamos a empezar. Lo que yo voy a presentar es la aplicación de criterios de eficiencia energética en regiones con recursos limitados. Y es el caso de la República Dominicana. Bueno, pues esto lo presento más que nada pues porque Koldo me insistió en que tenía que presentar algo y me parece que es una cuestión interesante y que es un poco diferente a lo que habitualmente se presenta en esta actividad del grupo de investigación, ¿no? Entonces voy a contar un poco la experiencia que yo he tenido con la colaboración al desarrollo y me voy a centrar un poquito en el caso de la República Dominicana, pues porque había que elegir uno de ellos, ¿no? La cooperación al desarrollo se debe entender como promover el progreso económico y social de terceros países. Es un poco trabajar todos nosotros para que el mundo en su conjunto tenga un progreso económico y social. Perdón. Todo esto bueno, pues en estas imágenes se puede ver cómo se representa, no se debe hacer, ¿cómo decirlo?, a lo loco o sin orden, sin una planificación, etc., ¿no? Y entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto hay que hacerlo de manera sostenible y equitativa. Y aquí es donde muchas veces pues, se nos presenta el problema. Afortunadamente, con la definición de los ODS, pues ya tenemos una base sobre la que trabajar, ¿de acuerdo? Y lo que me preocupaba a mí de esto es que fuese de manera equitativa. Y esto de hacerlo de manera equitativa me surgían bastantes dudas con esto, ¿no? Porque, claro, es difícil realizar una cooperación al desarrollo si la parte sobre la que se va a hacer el desarrollo o la cooperación no está dispuesta, y dispuesta, digo entre comillas, a recibirla, porque no digo dispuesta solamente de una disponibilidad, que quieran o no quieran, de una voluntad, ¿no? Digo de una capacidad para recibir esa ayuda. ¿De acuerdo? Y esto es lo que a mí me llevó a interpretar de la manera que yo lo hago el desarrollo sostenible. Perdón, el desarrollo sostenible, la cooperación al desarrollo. Vale. Nosotros sabemos que el consumo energético en la edificación pues es un problema que no solamente atañe a Europa o al primer mundo, como queréis decirle, ¿no?, sino que es un problema global. Porque se estima, ya lo sabéis, que un 33% del consumo de energía mundial es debido a la edificación, pero también tenemos los problemas que lo sabéis todos porque estáis en el EDI, de cómo es ese edificio, cómo podemos mejorar los edificios, etc. Todo eso que aquí lo tenemos muy bien dispuesto o lo entendemos muy bien, cuando nos vamos a países que necesitan ayuda al desarrollo, cooperación al desarrollo, pues resulta que todos los esquemas que nosotros tenemos de edificación, etcétera, se nos viene abajo,
¿no? Y bueno, pues este es un problema al que nos tenemos que enfrentar. Y nosotros, tanto la universidad como ENEDI, tenemos los recursos y por lo tanto tenemos la obligación moral, desde mi punto de vista, de contribuir al desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? Es decir, de alguna forma tenemos que contribuir al desarrollo de otros países. Después de intentar varias aproximaciones, yo lo que he visto es que tenemos un gran potencial en Sudamérica. ¿De acuerdo? En América Central y en Sudamérica tenemos un gran potencial. ¿Por qué? Porque el idioma, que es muy importante aquí, es el mismo que aquí. Porque las culturas, bueno, aunque difieren, pues son parecidas y siempre ha habido un nexo común cultural. Y sobre todo porque en Sudamérica tienen una formación muy buena de grado y máster, pero les faltan programas de doctorado. Y entonces nosotros que tenemos esa capacidad de esos programas de doctorado, nos podemos valer de ellos para ayudar al desarrollo. Y esta es la cuestión por la que yo me puse manos a la obra con este tema. Y realicé varios intentos y evidentemente, como decía De Marcos cuando se perdió la final de la Supercopa del otro día, que se pierde muchas veces más que se gana, ¿no? Bueno, pues esto es así. El primer ensayo o la primera aproximación a esto la hice en Nicaragua. Ahí aprendí muchísimo sobre cooperación, estuve 2 meses, les ayudé a montar un horno de secado. El problema que tenían es que las cosechas de las regiones agrícolas se perdían en su mayoría, casi el 20% de la cosecha se perdía debido a la humedad y a las malas condiciones de conservación. Y bueno, yo les ayudé a montar un secadero solar para estas cosechas y, sobre todo, a medir dentro de ese secadero y intenté transmitirles la formación suficiente sobre secado de alimentos, etc. Y bueno, pues fue una experiencia gratificante, pero también frustrante. ¿Por qué? Pues porque ahí me di cuenta de varias cosas. Una de ellas es que hay ciertos países, y Nicaragua es uno de ellos, que solamente esperan ayuda del exterior. No están dispuestos, no tienen esa disposición de la que yo hablaba antes para recibir la ayuda en plan positivo, ¿no? Entonces, cada vez que ocurre un desastre en Nicaragua, bueno, no sé si vendrán los japoneses o los americanos a arreglarnos esto, ¿no? Pero ellos no parecen dispuestos a aportar por parte de ellos. Yo lo intenté en su momento, yo estuve en León, y lo intenté con la universidad de allí, enseñándoles pues los fundamentos termodinámicos del aire húmedo, de cómo había que secar alimentos. Y claro, yo estuve 2 meses y durante esos 2 meses avanzaron mucho, pusimos termómetros, aprendimos a medir, a tal cual, pero cuando yo me fui no hubo manera, insistí muchísimo, les dejé tareas hechas de que ellos progresaran en ese tema, ¿no? Y entonces de ahí saqué muy buenas conclusiones. Otra aproximación de esas tuve en Perú, que fue un intento el más fallido de todos, porque lo único que ellos estaban esperando de ahí no era una cooperación, era dinero, ¿eh? Y bueno, pues eso falló. Luego, esto no me corresponde a mí, eso lo he puesto un poco más abajo, nuestro compañero Iñaki Gómez está cooperando con Argentina y con Brasil y está obteniendo algunos resultados en la investigación. Y luego tuve la suerte de poder contactar con gente de Colombia a través de una persona
que había hecho nuestro máster de eficiencia energética hacía años y que se había ido allí, tenía mucha inquietud en progresar, en seguir aprendiendo, etcétera, y él fue el que me contactó y a partir de ahí, pues ya tenemos 6 tesis doctorales en marcha en Colombia y estamos trabajando en temas de eficiencia energética para el sector agrícola y bueno, que están un poco alejados de lo que es ENEDI. Por eso el caso de Colombia no lo he incorporado a esta ponencia o esta presentación. Y me quedo con el caso de la República Dominicana. En la República Dominicana, como ya sabéis, porque os habéis conocido, han estado 2 doctorandos, que ya uno ha terminado la tesis, que es Nico, y el otro pues está a punto de terminar su tesis doctoral, que es Joan Manuel. Bueno, y voy a presentar un poco lo que se ha hecho en la República Dominicana, porque es lo que más tiene que ver con el grupo de investigación ENEDI. Uno de los grandes avances que se ha hecho dentro de este contexto de cooperación con la República Dominicana ha sido la zonificación climática. Así como nosotros lo hemos visto en la ponencia anterior, lo tenemos muy asumido, cuál es la zonificación climática que nosotros tenemos, etcétera, en la República Dominicana no existía nada de eso. Y de esto se encargó Nico y dividió el país en varias zonas, de acuerdo a los datos que él había obtenido, etcétera. Hizo un gran trabajo y ahora, hoy en día, esta zonificación climática sirve para diversos investigadores de la República Dominicana para seguir avanzando en este tema de cuando es importante conocer el entorno en el que está puesta una edificación. También Nico realizó un análisis sociodemográfico y del parque edificatorio de la República Dominicana. Este gráfico que os pongo aquí es muy significativo porque indica los porcentajes de pobreza que están, no sé si se ve el cursor también, si se ve el cursor, veis aquí, todos estos son estas líneas azules. No se ve, Luis. No se ve el puntero, bueno, pero las 2 líneas más altas que indican sobre el 40 y tantos %, indican tanto por ciento de pobreza y tanto por ciento de vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Si sumáis ambas, veréis que nos encontramos en un 80-90% de la población que vive en ese estado de pobreza y de vulnerabilidad. Mientras que la clase media es la línea más, creo que es verde, perdonadme, pero yo soy daltónico y como no veo bien los colores, pues creo que este es como verde o marrón, no lo sé muy bien. Y luego este, que creo que es negro, es la clase que no se ve afectada. Como veis, está distribuida por años, pero es muy significativo. ¿De acuerdo? También hizo una recopilación del parque edificatorio y se encontró con diversos tipos de edificación que son las que veis ahí. No me voy a extender más. Bien. 12 minutos, ¿vale, Luis? Sí, perfecto. Muy bien de tiempo. Luego, con Joan, estamos desarrollando, basándonos en lo que había hecho Nico en la zonificación climática, lo que se ha hecho ha sido ampliar esa zonificación climática que era demasiado concreta, demasiado pequeña. Lo que hemos hecho ha sido ahí hacer unas zonas climáticas un poco más grandes y, de acuerdo con eso, escoger unos edificios en cada una de las zonas climáticas para ver el comportamiento. Hemos estudiado los arquetipos constructivos que había en cada una de esas zonas, que como veis ahí señaladas están como con un puntito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8. Hay una octava ahí en la zona más este, ¿de acuerdo? Hay 2. Y en esos 8 puntos se seleccionaron las viviendas tipo de cada una de esas zonas y lo que se hizo fue estudiarlas, monitorizarlas, no, caracterizarlas mediante Design Builder al mismo tiempo que se monitorizaban todos esos edificios.
Cuando hablamos de monitorización tenemos que tener en cuenta que hace falta ahí invertir en sensores, tal, y lo hicimos pues como pudimos, buscando recursos en el propio país, que los conseguimos, y bueno, conseguimos unos data logger, unos sistemas de medida y lo conseguimos. Después verificamos que la simulación con Design Builder y la monitorización estaban ok, ahí tenéis uno de los resultados, y se implementaron unas medidas que pudiesen ser factibles para la gente allí y nada, y se vieron que los resultados pues nos proporcionaban un ahorro energético importante. Y eso es en este momento en lo que estamos. Y como conclusiones, yo quisiera señalar aquí que la cooperación para el desarrollo sostenible es una obligación, como he dicho antes, moral y también sostenible. Es decir, la sostenibilidad y el desarrollo sostenible no se mantienen con que el primer mundo sea más sostenible cada vez. Tenemos que ir todos en equidad y todos a la par. Tenemos que adecuarnos, de lo que yo he aprendido, es que tenemos que adecuarnos al entorno del país. No podemos pretender que el país se adecue a nuestro entorno o a nuestra formación. Me ha sonado que ya tengo 15 minutos. La formación académica es muy importante, ¿de acuerdo? El apoyo científico y, si se puede, económico también, y hay que planificar a largo plazo, no se puede ser cortoplacista. Y tenemos que marcar ítems muy precisos, como por ejemplo el de la zonificación climática, para hacer una correcta planificación a futuro. Y como conclusión, pues yo diría que sí se puede y que adelante con estos temas. Y ya he terminado, Coldo, todo tuyo. Lo que no sé si voy a saber dejar de compartir, sí. Muy bien, sí, si no lo sabes dejar, yo te quito rápido, así que es que Perfecto. ricasco, Luis. Nada. Vale, pues entonces acabaríamos con la exposición de Alex. A ver, Alex, si te doy derechos. Y luego ya pasaríamos al turno de preguntas. Así que en principio, Alex, podrás compartir en breves. Ahí lo tienes. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Vale, muchas gracias, Coldo. Pues cuando quieras. Vale, pues bueno, el título que había preparado para la presentación, Descubriendo la vertiente energética de nuestro patrimonio edificado, un poco lo que trata de representar es el trabajo que hemos ido desarrollando a lo largo de estos últimos años, como consecuencia de la tesis, de los últimos años también posteriores a la tesis, ¿no? Entonces, mi intención es dar una visión general de lo que se ha ido haciendo, de las líneas de trabajo, y ese va a ser un poco el planteamiento. Tampoco entrar en detalle porque 10 minutos no nos va a dar tiempo y seguramente ya lo siento si me paso, pero bueno, es plasmar un poco la filosofía de trabajo, ¿vale? Entonces, desde el grupo de investigación, pues bueno, estamos acostumbrados siempre a trabajar en temas energéticos aplicados a edificación, aplicados a la arquitectura. Y antes de meternos en detalle, pues bueno, el propósito final del análisis del patrimonio edificado para aplicación de las medidas de eficiencia es su rehabilitación, ¿no? La intervención. Entonces sí que, sin entrar tampoco en detalle, me gustaría mencionar que al fin y al cabo todo este saber hacer de la intervención en el patrimonio edificado realmente lleva muchos años, y sobre todo hubo un gran potencial cuando se empezaron a desarrollar las teorías de la restauración en el 18, con distintos arquitectos, sobre todo de Italia, y muchos movimientos, en los cuales, pues bueno, básicamente algunos planteaban realizar intervenciones básicas en las que únicamente se mantenían la estética, la composición original del propio edificio. Otros planteaban a fomentar el uso del propio edificio, pero claro, eso podría conllevar a que se generara una pérdida del valor histórico patrimonial de esta tipología edificatoria y se comenzaran a realizar intervenciones subjetivas de replanteamientos que interpretaban los arquitectos de lo que había hecho el arquitecto original. Entonces, esto ha conllevado a que poco a poco se hayan podido generar casos de detrimento del propio patrimonio, y es un poco el propósito de esta tesis, ¿no? Es decir, bueno, la tesis del área de investigación, que sería intervenir lo mínimo posible, pero que sí buscar esa funcionalidad real de los edificios para que no haya una pérdida y fomentar la rehabilitación, ¿no? Entonces, en este sentido, pues bueno, hay un
un movimiento específico que es el restauro científico, que básicamente lo que propone es, hay muchas áreas de conocimiento en el ámbito del patrimonio y por lo tanto es captar esos conocimientos que se generan desde distintos enfoques, un enfoque multidisciplinar y aplicarlos a un caso específico que es la intervención sobre el patrimonio, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros desde el grupo, pues básicamente lo que nos centramos es en la parte térmica de la intervención, pero teniendo ese pequeño detalle de que estamos interviniendo sobre casos muy específicos y, como decía Luis para su caso, tenemos que amoldarnos a la casuística de trabajo y no implementar las ideas que nosotros podemos tener muy lúcidas, pero que tenemos que saber dónde estamos actuando, ¿no? Entonces, se trata de buscar un equilibrio entre las medidas de intervención energética con el objeto de reducir el impacto ambiental que tenemos en el sector de la edificación, que esas medidas busquen un bienestar y un confort de los propios usuarios y que el valor patrimonial finalmente se vea por lo menos afectado al mínimo posible. Siempre va a haber, o muchísimas veces va a haber un impacto, porque no vamos a conseguir efectuar una similitud al edificio original. Y claro, es aquí donde vamos a entrar realmente, depende del caso de estudio que se vaya a analizar, va a tener un valor patrimonial realmente. La intervención a ejecutar va a ser muchísimo menor y, por lo tanto, de manera consecuente, el potencial de ahorro de cada tipología edificatoria va a ser distinta. Entonces, fruto de ello, pues bueno, a lo largo de los años también la temática ha cogido muchísima relevancia y se han ido generando proyectos internacionales de distinta índole en el ámbito del patrimonio y la verdad que muy, muy interesantes y que cada uno de ellos, pues bueno, se centran en distintas temáticas, ¿no? Desde la parte de organización, la parte térmica, la parte general arquitectónica, pero al final el objetivo es el mismo, buscar la reutilización, la rehabilitación de estos edificios siempre que no se vean perjudicados sus valores histórico-artísticos. Entonces, lo que hay que quedar el concepto es que los edificios históricos difieren sustancialmente de las edificaciones modernas, bien sea a nivel de composición arquitectónica como la composición constructiva de los mismos. Entonces, este es un primer paso que es importante destacar y ejecutar, que es conocer los propios edificios como son por dentro, ¿no? Y con el objetivo de evitar, pues bueno, barbaridades como las que podemos ver en muchísimos casos. O sea, no son casos puntuales, sino que cada vez hay más. Entonces, se trata de evitar esto a partir de soluciones que, bueno, son complejas de ejecutar, pero existen y se trata de plasmarlas en la realidad y saber que existen, básicamente. Entonces, tipologías edificatorias hay muchísimas, tampoco se puede entrar en detalle. Y la forma de abordar estos análisis, pues bueno, lo que hemos ido haciendo es a la inversa, es decir, cómo están compuestos estos edificios, de qué están hechos, los materiales, los sistemas constructivos, los distintos componentes, caracterizarlos en cierta medida y a partir de aquí desarrollar una metodología de trabajo que es la que se ha ido plasmando a lo largo de las últimas investigaciones, que básicamente es inicialmente hacer un diagnóstico inicial, bien sea de archivos, bien sea de consumos energéticos, de los propios materiales existentes, bien luego un levantamiento arquitectónico a base de tecnologías emergentes que están apareciendo, llevan hace unos años apareciendo en el sector de la construcción, y posteriormente, pues la parte que desde el grupo trabajamos mucho, que es esa parte de ensayos energéticos, análisis y evaluaciones, con el propósito de hacerlas en un futuro las rehabilitaciones óptimas energéticas, ¿no? Entonces, claro, esto lo que conlleva es a tener que abordar esta problemática o esta misión de acción desde distintas perspectivas, manejar muchas herramientas, muchos programas, muchas tecnologías y es un poco también otra de las complejidades que se añaden, ¿no? Básicamente lo que decíamos al principio, vamos a hacer un diagnóstico inicial de las composiciones de cómo es el estado actual de los propios edificios, con catas, las composiciones de los materiales. No olvidar también que esto, una vez que entramos a analizar los edificios, al ser edificios existentes con muchos años, al fin y al cabo nos vamos a encontrar con problemas adicionales
a nivel constructivo que no tienen que ver con el tema energético, pero sí que pueden estar relacionados, y las actuaciones de rehabilitación arquitectónica pues es lo que llevan, ¿no? La puesta en práctica se generan problemas por todos los lados y siempre hay que ir con ese pensamiento de que los problemas van a salir y estar preparados para ellos. Entonces, la siguiente fase, una vez hecho el diagnóstico inicial a nivel constructivo, pues bueno, lo que facilita mucho es ejecutar los levantamientos arquitectónicos, bien sea con las planimetrías que se pueden consultar desde los archivos, o bien sean con técnicas más novedosas, a partir de generación de nubes de puntos y luego la posterior implementación en modelos inteligentes, que podríamos llamarlos BIM, que vamos a integrar toda esa información que vamos recopilando a lo largo de los análisis previos que hemos hecho en un modelo unificado en el que incorporamos toda esta información, ¿no? Y de ahí ya disponer de un modelo del que nosotros nos podemos aprovechar, bien sea para generar la documentación pertinente, infografías, renderizados o cualquier análisis que bien sean también energéticos podrían ser, ¿no? Aquí entramos ya un poco en detalle de los trabajos a los que solemos estar habituados desde el grupo, que sería lo que hemos ido también aplicando en los casos de estudio: termografía, análisis de la componente opaca, infiltraciones y sobre todo monitorización también. Y entonces, en lo que es la evaluación de la componente opaca, pues esto no son muros homogéneos, no es un ladrillo, una cámara de aire, una capa de aislamiento y un cara a vista exterior, sino que nos encontramos con situaciones como estas de muros compuestos de distintas composiciones, es decir, areniscas, calizas, y tampoco es que la información que el código técnico que ofrezca es que sea muy elevada, ¿no? Areniscas, pues, por ejemplo, que únicamente podemos tener un valor, y recuerdo, pues eso, en Vitoria con los compañeros del laboratorio, Dani seguramente se estará dando quebradero de cabezas ahí, los duros ensayos que se fueron llevando a cabo en la caja caliente, ¿no? Entonces, se hicieron los levantamientos a escala real de las muestras de arenisca y caliza. Agradeceros enormemente el trabajo que hicisteis desde Vitoria en el apoyo. Y luego también, pues bueno, a pequeña escala en el laboratorio aquí en Donosti, esa caracterización también se lleva a cabo mediante sistemas alternativos, que es una de las líneas también de trabajo que se llevan a partir de tecnología open source. Y la verdad que pues, los resultados son muy buenos, ¿no? Ese planteamiento que se puede llevar con pocos recursos, realmente, pues igual, como comentaba Luis, ¿no? Que en su situación pasaba lo mismo, ¿no? La capacidad de poder adquirir data loggers, los sensores de temperatura y humedad, pues que hay alternativas que son muy viables para esos casos y planteables. Entonces, con pocos recursos, pues se pueden hacer soluciones, la verdad que muy interesantes. Y otra de las líneas es la caracterización de la estanqueidad del aire. Se llevaron unas extensas campañas de ensayos a lo largo de varios casos de estudio en Donosti, en edificios representativos, desde el propio edificio del ayuntamiento, edificios municipales, colegios, uso privado también residencial, y se llegó a caracterizar bastante bien el patrimonio existente a nivel de estanqueidad, que recordar que simplemente no había información en esta tipología y qué valor colocábamos en el ensayo, o sea, perdón, en los modelos de simulación, pues es difícil saber si no se mide, ¿no? Entonces, pues con esto se tiene una visión general de todos los casos que pueden haber y podemos ofrecer esa información, ¿no? Bueno, termografía de apoyo también para casos muy puntuales. Este es un caso muy curioso también en el que se puede ver una termografía. Pues claro, desde fuera se me olvida colocar una fotografía real, pero en la termografía para diferenciar que por fuera eran exactamente igual, la planta baja de la primera, pero claro, realmente la planta primera había sufrido un levantamiento y la construcción, la sección constructiva aquí se ve realmente, pues bueno, un muro de mampostería y la de primera planta pues con cámara de aire y aislamiento, y de ahí como consecuencia pues las diferencias térmicas en fachada de dimensiones, ¿no? Que luego se podrían comprobar con termoflujometría. Sin más, como herramienta de apoyo y en el ámbito de la monitorización, como comentábamos, pues bueno, mucho desarrollo hemos llevado a cabo a través de equipos open source, desde el apartado de la sensórica,
para distintas aplicaciones concretas, y hasta la parte del desarrollo y despliegue de infraestructura IoT de largo alcance. Esto es un aspecto muy interesante porque se puede llegar a monitorizar desde un punto de referencia, que es la ubicación de los gateways, hasta distancias de 1 o 2 kilómetros, pero sí que es cierto que, bueno, casos ya... ¿Vale, Alex? Vale. Hay casos muy puntuales en los que los alcances pueden llegar hasta los 50 kilómetros. Entonces, bueno, están ahí las soluciones y las alternativas que se pueden desarrollar, y la verdad es que estamos muy contentos con los resultados que hemos ido obteniendo y la aplicación para el sector de la construcción. Y la monitorización, finalmente, ¿para qué? Pues bueno, verificar un poco los comportamientos que estamos teniendo a escala en la realidad. Esto es un caso de monitorización específico de una zona y de un teatro o una sala multifunciones, y corroborar realmente los picos de sufrimiento que se van generando como consecuencia del uso real que está teniendo el propio edificio, ¿no? Entonces, esto lo que permite luego posteriormente es ajustar los modelos, como también decía Luis, ajustar y calibrar los modelos de simulación con Design Builder para luego las propuestas sean lo más realistas posibles. Y finalmente, claro, esa propuesta que se tiene que intervenir no queda otra que, con el objeto de evitar estas catástrofes que comentábamos, hacer intervenciones de sistemas de aislamiento térmico por el interior que conllevan a otro problema, y es que hace falta los evaluaciones, simulación hidrotérmica dinámica, pues bien sea con Gufi, para analizar de manera exhaustiva estos casos, ¿no? Entonces, aquí entra otro grado de complejidad que empezamos a ver detalles en 2D, como pueden ser los empotramientos de cabezas de solivo que empiezan a podrirse, y entonces hay que plantear soluciones que eviten estas situaciones, estas pérdidas de secciones, porque ya no es un tema hidrotérmico únicamente, sino que afecta a la integridad estructural de la edificación. Y bueno, ese es un poco el enfoque que comentábamos de la simulación dinámica que tenemos que ir desarrollando, y listo. Esto es un poco la visión general de lo que quería plantear. Ya lo siento si me he pasado en exceso, pero esto es todo. Muchas gracias a todos. En exceso no, Alex, que ha sido el más rápido de los tres. Habéis estado muy parecidos, ¿eh? Pero bueno. Así que perfecto, vale, es que ricasco. Bueno, entonces ahora, si os parece, abriríamos el turno de preguntas. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer, que levante la mano y yo le doy la palabra. Y si no, como suele ser habitual, me tocará a mí hacer las preguntas, pero bueno. ¿Nadie tiene alguna curiosidad, algún comentario? No me lanzo yo, Coldo, pero no. Bueno, gracias en primer lugar, gracias a los tres por las presentaciones. Una pregunta, curiosidad, reflexión, quizá más dirigida a Dani, ¿no? Con el tema de las certificaciones, igual lo has mencionado, pero el contemplar, no sé hasta qué punto, y claro, y sobre todo cuando estamos hablando de caso concreto, en nuestro caso, que está más centrado en control, y que a priori la mayor parte de esas, a priori no, todas las certificaciones van a ser por hacer de control A, B y C. En muchos casos van a ser o bien obra nueva o bien edificios que se ha hecho una reforma importante. Entonces, no sé hasta qué punto, igual no tiene mucho sentido por esa razón, ¿no? Pero el establecer de alguna manera también como criterio, y creo que lo mencionabas, una comparativa de comparar el valor que se está obteniendo, no solo en base a metros cuadrados, sino un valor de consumo en base a metros cuadrados, sino compararlo con, no sé, de alguna manera, si se puede georreferenciar, o con el código postal, con edificios de la zona, aunque es verdad que estoy respondiendo sin más una reflexión, y que tú digas cómo lo ves, o si lo valoras, si lo habéis descartado, hasta qué punto eso puede ser significativo, o al ser edificio nuevo, de obra nueva, o con una gran rehabilitación, la información de compararlo con otros valores anejos no tiene mucho sentido. Y adicionalmente, o sea, ahora, porque además he estado recientemente viendo los distintos certificados energéticos en Bilbao, en este caso era para todos, desde la A hasta el G. Y sí que en algunos casos hay cosas que son muy fáciles de filtrar, porque algunos valores de consumo energético sí que son
no sé, 1000 kWh metro cuadrado y barbaridades de esas. Entonces, bueno, sin más, una reflexión en esa línea. No sé si os comentaron o qué habéis valorado en ese sentido, qué has valorado en ese sentido. Bueno, el tema de valorar, ya te digo, es que esto se empezó un poco a desarrollar, se hizo las pocas normas que se pudo hacer, pero bueno, y está eso, está un poco parado con este tema, pero bueno, se retomará. Pero yo sí que en la cabeza dándole vueltas y vueltas, es lo que os digo, es un aprendizaje dinámico todo esto. Estaría bien que, por ejemplo, el programa tuviera pues, el típico envío de subsanaciones voluntario, que como hace cuando se te cuelga un programa y te dice, oye, envíame el debug para ver si tal, no sé, bueno, podrías no hacer. Pero no solo por esa parte, sino lo que dices tú, estaría bien que la gente, o que entre todos, fuéramos buscando correlaciones, ¿no? Porque al final esto es muy básico, esto va buscando errores de una manera muy básica y ni siquiera errores, es posibilidad de error. Es decir, que un puente térmico la longitud sea cero, pues es que igual es cero, porque no existe casualidad ese tipo de puente térmico en ese certificado. Pero bueno, ya te puede dar una pista, es que lo mires. Lo que dices tú, pues bueno, el programa se puede ampliar a todas las letras que tú quieras. Hay reglas que afectarán y reglas que no. Es decir, no significa que tengas que buscar todos los que la demanda sea menor que no sé cuánto para que se cumpla A, B o C. No, eso no tiene que ser una regla, sino, bueno, si empieza lo que dices tú, si la demanda es una barbaridad o si el consumo es una barbaridad exagerada, pues algo has hecho mal. Es decir, o has puesto mal un COP o has puesto mal alguna serie de cosas. Por ello, bueno, está abierto, tiene potencial para todo. Y yo eso ya te digo, yo sigo dando vueltas a que las reglas son muy abiertas. No tiene que ser solo el longitud es mayor que... No. Es decir, eso es como en el editor de reglas, es lo fácil que se puede hacer. Pero a nivel de programación interna del software, que tú puedes hacer el cálculo que quieres, compararlo con diferentes multitud de variables que hay, incluso variables que no se plantean muy bien, puedes buscar objetivos y buscar probabilidad de error que se encuentren. Ya te digo, yo ahora mismo es un poco la herramienta, pero todo lo que se le debe implementar de reglas y demás es infinito, es infinito. Pero claro, lo que os digo, es infinito dentro de esto. Y que no estamos haciendo nada especial en principio. En principio que es es un visualizador y compara datos y un poco más. Pero te puede dar pistas muy grandes. Y si el error de un edificio está ahora gigante y se está desviando pues un porcentaje brutal de lo que debería dar, si lo reducimos con diferentes puntos, pues oye, siempre estamos ganando. Y esto ya te digo, es básico, es pasarlo, que sea algo rápido, fácil y que lo utilice desde un certificador hasta que sea un controlador externo. Y ya también otra chapa que me ha ganado, que no me preguntéis. Entiendo, Dani, que esas pruebas que estáis implementando son todo pruebas lógicas, ¿no? O sea, Es, no os estáis basando en nada rollo Big Data, rollo de datos claro, un no, poquito. claro, eso es lo que quiero comentar, que por ahora solo es eso. Es para ver un poco el demo de lo que es capaz de hacer a nivel básico. Pero a nivel de Big Data y todo eso, es que es todas las posibilidades que queramos. Eso es lo que tiene que ir creciendo el programa. Ujú. Y según vaya creciendo ese tema, y eso, y correlaciones que se vayan encontrando, Big Data y posibilidades, etcétera, etcétera, pues que sean de diferentes alarmas. Claro, también empezamos a jugar ya en que igual la subsanación, no, las alarmas empiezan a dispararse. Por todas partes, Entonces, sí. para un certificador hay ciertas alarmas que no deberían saltar, pero igual para un controlador externo podrían saltar diciéndole, oye, mira. Por eso también digo que habría que diferenciar programas, ¿no? Uno para un certificador que salte 4 o 8 minadas y que las entienda, pero a uno si le dices una alarma de que me dice que las posibilidades por la zona en la que encuentras y no sé qué, no debería dar esta letra o de este valor. Igual dice cortocircuito, ¿qué significa esto? Y le estás creando más un problema que una solución. ¿Vale? Ya. Entonces deberían existir diferentes problemas. Pero sí, 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 es a lo que voy, que puede crecer todo lo que se quiera. Y luego una última pregunta doble sería, todo esto, vale, la iniciativa del origen viene un poco de la tesis de IDAR y demás. Entiendo que el desarrollo de esta aplicación es por facilitaros, por un lado, a vosotros el trabajo que es bastante laborioso, bastante arduo, y de cara al gobierno vasco le habéis vendido esta idea. Queremos ir con la idea ya un poco más masticada, O pero sea, sí, no claro. podría Sí, ser sí. interesante simplemente venderle la idea y que a raíz de esto se pueda generar o que le pueda interesar al gobierno vasco, a industria, desarrollar un proyecto en concreto con esto. Podría En vez ser. de Sí, estar metiendo, que estas horas que estás metiendo tú, digamos que sean generadas que podrías tener apoyo de otra persona o... claro, claro, claro. No, no, sí, se ha pensado incluso pues, en Heraical o lo que sea que se genera a través de ello, lo que sea, porque aparte, pues eso, yo soy autodidacta como programador, pero Por la eso te industria digo. pues, se vea mucho más formal incluso, etcétera, etcétera. Pero como un
una cosa, porque muchas veces cuando vas a vender algo quieren ver algo también, ¿no? Entonces, bueno, se vea una parte o como una versión 1.0 en la que se vea su potencial y cuando más adelante se vea que esto es potente, pues lo que te digo, Bueno, ahí, cuando me haga millonario, pues ahí igual fallamos como grupo, pero ya te digo, o sea, solamente vender lo que es la idea, o sea, simplemente es aprender a venderlo y también en el grupo tenemos buenos vendedores, entonces, bueno, yo creo que como idea de cara al gobierno vasco ahí tienes un Sí, filón, sí, sí, no. Venderlo es una de las grandes ideas y creo que pero eh, no vender la herramienta hecha, no, sino no, vender la posibilidad de desarrollarla. desarrollarla, sí, sí, o como sea, y como iniciativa propia, etcétera. Por un lado os digo, el software este, ya digo, es muy básico, es una chuminada, no es una inteligencia artificial, podría estar por la inteligencia artificial, pero no quiero llegar a eso. Pero sí que es algo que es útil, fácil, útil y que, joder, que se puede vender, que se puede vender y que se puede vender como una iniciativa de la Uni y que, jolín, y que lo que os digo, hay muchos visualizadores ya del tema de Hulk y de todo eso, existen muy bien, pero que detecte problemas, pues no hay, no existe o no se encuentra. A nivel de que te diga el algo. Sí que los visualizadores son para buscar problemas, pero los tienes que buscar tú. Eso es. Pero Vale, es que de casco, Dani. Yo sí que tenía otra pregunta para Luis en este caso. Luis, que, bueno, sobre todo en estos estudios que planteamos o diferentes tesis que dirigimos con doctorandos y doctorandas de Sudamérica, sobre todo de Centroamérica, vamos a decir, una de las grandes problemáticas con las que me encuentro, que es la que me imagino que os habréis encontrado vosotros, es todo el tema de a la hora de hablar de eficiencia energética o ahorro energético, que muchas veces pierde sentido porque en las viviendas de allí realmente no hay instalaciones. Entonces, en este sentido, con la tesis de Joan, no sé si estáis valorando otra serie de indicadores, otra serie de factores para realmente poder medir algo o valorar algo más allá de lo que serían los ahorros energéticos. Yo creo, Coto, que sí hay instalaciones. Lo que pasa es que las únicas instalaciones que nos encontramos allí son de aire acondicionado. Y es un uso indiscriminado del aire acondicionado. Es un uso indiscriminado y a temperaturas tremendamente bajas. O sea, es decir, los usuarios ponen el aire acondicionado cuanto más frío mejor. Y eso repercute, y hay una parte del estudio que hizo Joan también, de una recopilación del consumo energético debido al uso de los sistemas de climatización. Entonces, todo el consumo energético, más que energético, de energía eléctrica asociado a la edificación en la República Dominicana es debido a los aires acondicionados. Entonces, estas medidas son medidas que van directamente asociadas a intentar reducir el consumo en ese aspecto. ¿Vale? Sí, no, me chocaba más que nada eso, que lo veo en ese sentido un poco diferentes la tesis de Joan y la tesis de Nico, en el sentido de que sí, Joan sí que se está centrando más en temas de consumos, monitorizar, comparar con Design Builder y demás, y sin embargo la de Nico, que igual se enfocaba en la gráfica que has mostrado tú, ¿no? De mucha pobreza, vulnerabilidad y demás, que entiendo que la gente, que lo que aquí está muy de moda la pobreza energética, allí tiene que ser por 10 de lo que vivimos aquí, o por 100. Entonces, por eso me extrañaba esa. Sí que el aire acondicionado lo veo más a la zona, vamos a decir, pudiente, igual, o zona de oficinas, o zona de universidades, o zona de empresa, pero lo que es vivienda de la persona de la República Dominicana tipo, me da que eso, que realmente eso, ellos tendrán condiciones térmicas mucho peores que las que puedan tener en otras zonas. Eso es correcto, porque el trabajo que estamos desarrollando se está centrando en los edificios que tienen aire acondicionado Ah, y, eso bueno. y son los edificios comerciales. Concretamente, los 8 edificios que hemos visto hoy son edificios gubernamentales o edificios de oficinas o de banco. Y luego hay un campo muy importante en el sector hotelero, sobre todo en la parte más este de la isla, donde se concentra prácticamente Sí. todos los Sí, eso sí que tiene más sentido, sí. Evidentemente, luego habrá que meterse con otros temas de consumo energético, como en la calefacción, perdón, en la calefacción, las cocinas, etc. Pero bueno, habrá que ir paso a paso. Y luego también simplemente mejorando la estructura y eso también lo trabajó Nico algo.
mejorando la estructura y la forma de construir de la República Dominicana, se puede mejorar también, bajar algo, hacer descender algo la temperatura interior de los viviendas. Vale, te transmito, Luis, una pregunta de Josean que acabo de leer en el chat. No sé si Josean igual no tiene micrófono así, pero bueno, si no te la leo. Pregunta para Luis. ¿La clasificación climática incluía radiación solar? ¿Habéis correlacionado con la clasificación Köppen? Sí, incluye todo eso. Vale. Lo hizo ¿cómo se llama? Nico, hace tiempo, no me acuerdo exactamente de los detalles, pero sí, puedo asegurarte que sí. Vale. Vale, es que ricasco, Luis. Y yo tenía alguna pregunta, las que me quedan son ya para Alex. Que una de las cosas 100% desconocimiento, que igual vosotros que habéis estado trabajando en proyectos de patrimonio y demás, ¿existen, como has estado hablando de medidas o de intervenciones que se hacen sobre edificios de patrimonio, ¿existe algún indicador o alguna forma de medir esas intervenciones, el impacto que tienen sobre este patrimonio? Sí, recuerda, te estoy hablando de memoria, ¿eh? Algún proyecto justo de estos europeos sí que, claro, que esto cuando estuve analizando fue ya 6 años o así. Recuerdo que en alguno de esos proyectos se hacían como una especie de catálogo en función de qué tipo de intervención y claro, también el valor de cada edificio, lo que comentaba que depende, no es lo mismo un edificio normal de un ensanche de uso residencial de un bien de interés cultural, ¿no? Es un edificio referente. Entonces, claro, el impacto afecta de una manera u otra. Entonces, en algunos de ellos sí que tenían, recuerdo, esa clasificación, tipo de intervención, tipo de edificio y una clasificación, pues bueno, como si fuera rojo, verde, un efecto, una manera subjetiva valorar ese impacto que tenía, ¿no? Entonces, sí que había una manera de cuantificarlo, pero muchas veces lo que ocurre es eso, que entra el apartado subjetivo y se trata de quitarlo de de la mejor manera posible, porque es que, ¿qué es una buena arquitectura? ¿Qué es una arquitectura que tenga un valor? ¿Un estuco interior es un valor patrimonial? Pues sí, no, depende del caso, depende del caso, pero por eso es un poco lo que comentaba, que claro, nosotros como técnicos investigadores en el ámbito de energía, hace falta también de los conocimientos de gente con visión artística, con historiadores también, que te den ese enfoque multidisciplinar, que es el restauro científico. O sea, no podemos actuar de manera con anteojeras, es decir, ir directamente al edificio y proponer un levante moderno en un edificio histórico, que también pasa, sino que ser un poco coherentes y a la pregunta que decías, sí que hay una categoría, unas especificaciones de ese impacto que pueden tener o tienen algunas intervenciones. Sí, que me imagino que sean más estudios igual desde la rama arquitectónica, más que desde la que solemos tocar nosotros, ¿no? Pero sí. Vale. Y la otra es, en estas soluciones de rehabilitación, la SATI que has comentado, que ya has comentado que puede generar una serie de problemas. A nivel de puentes térmicos, ¿también habéis visto algo claro, que maximice el efecto de los puentes térmicos? O sea, en teoría sí, la cosa es si lo habéis visto vosotros in situ, ¿eh? Es que hay de todo, hay soluciones que se generan puentes térmicos queriendo, porque lo que comentaba en la presentación es que al fin y al cabo, al generar básicamente, el aislamiento por el interior, lo que va a hacer es una generación de la humedad relativa detrás de la cara del aislamiento, ¿no? Entonces, esto, claro, estamos usando materiales tradicionales, las maderas, entonces esto, además de tener en cuenta que estamos con piedras, con roca natural, dependiendo del tipo de roca, la succión que tiene el propio efecto de la roca va a generar que haya una mayor humedad. O sea, nuestro, por ejemplo, está lleno de arenisca y la arenisca pues, es lo peor para el agua. Entonces hay que jugar con el espesor del muro para, vamos a decir, darle una inercia o entorpecer esa entrada de agua que genera realmente un aumento de humedad en ese punto y lo que conlleva es la pudrición de lo que comentaba de las cabezas de solivos de madera. Entonces, hay proyectos de investigación que lo que proponen es, bueno, vamos a generar un puente térmico queriendo en esas zonas,
para por lo menos mitigar ese efecto, ¿no? Pero vamos, que hay muchísimas soluciones específicas, desde, bueno, cajear exactamente la zona de los olivos, o simplemente intervenciones muy sencillas con traslosados directos, pero bueno, básicamente sí que hay algunas que se hacen queriendo, otras sin querer, y es importante garantizar esa integridad estructural, no enfocarnos únicamente en la parte higrotérmica, como decía, sino que es un edificio en su conjunto y que sobre todo también tiene usuarios dentro, que muchas veces estas intervenciones no se pueden ejecutar porque si se hacen desde el interior, hay veces que no tenemos el edificio vacío. Entonces ese es otro de los hándicaps que nos encontramos también. Vale. Y luego ya la última, a nivel de curiosidad, las imágenes que has puesto de los ensayos de estanqueidad con el blow door test, me ha parecido eso, que las salas son salas bastante grandes, bastante potentes. No sé si, bueno, aparte el ventilador, la potencia que pueda tener, pero ¿seguís alguna medida especial de cara a preparar esos ensayos? Porque si no, eso, evidentemente las infiltraciones van a ser brutales. Sí, efectivamente, básicamente, realmente o sea, no da el caudal para hacer edificios completos, entonces tenemos que hacer por el Detached Unit Method, que es por zonas. Y lo que sí que datos curiosos, pues por ejemplo, al fin y al cabo se nota mucho la diferencia si estás ensayando en zonas intermedias de plantas de zonas en bajo cubierta. Me viene a la cabeza el caso del propio edificio del ayuntamiento que tiene arriba una especie de palomero, pero bueno, que estás usándose como una zona administrativa. Entonces resulta que tenían un falso techo y encima del falso techo era ya la estructura de solivería también de madera. Entonces se veía, te subías arriba a la cubierta y veías directamente en esa bohardilla la luz interior. Entonces es que estaba en contacto directamente la zona de interior con el exterior, entonces el blower door a los, creo que eran 7.600 metros cúbicos hora, el máximo prácticamente. Entonces te puede ocurrir eso y que no puedes hacer el ensayo directamente, o sea, no da. Y esa es un poco, pues bueno, métodos alternativos de blower, o sea, bueno, métodos múltiple fan, o hay algún método dinámico también, pero bueno, que eso ya son otros temas bastante gordos y que nosotros no abarcamos a esa capacidad de ensayo. Pero bueno, como conclusión básicamente que sí que se ha hecho una caracterización de qué valor. Me recuerdo de hecho en las clases que nos diste de Design Builder, pues preguntar, ¿no? ¿Qué valor colocamos aquí con lo de estanqueidad al aire? Pues ese fue un poco la razón de meterme aquí, ¿no? Porque, pues bueno, sí que es cierto que en edificios modernos pues podemos saber más o menos en qué valores nos podemos encontrar, pero claro, aquí hay una variedad enorme. Entonces, pues bueno, de la manera que se pudo, pues pudo reflejar una imagen de los valores ante los que nos podemos encontrar. Y incluso el extremo contrario, o sea, que edificios con valores muy, muy bajos también, 0,6, 0,7, Sí. intervenciones muy específicas que ya son casos concretos, ¿no? Pero Sí, pero que te puedes fiar más de esos valores que de los bajos que de los altos, vamos a decir. sí. Vale, es que ricasco, Alex. Yo por mi parte ya he hecho todas las preguntas que quería hacer. No sé si queda alguna por ahí en el tintero. ¿Alguien que quiera participar? Nada, si nadie dice nada, agradeceros tanto a Dani, a Luis como a ti, Alex, vuestra participación en este seminario, decimos seminario de NEDI. Y nada, despedidos a todos, dejaríamos ya de grabar y lo dicho, hasta el próximo seminario que ya os comentaré cuándo será. ¿Vale? Es que ricasco. Venga. Yo